Vamos a considerar la forma en que podemos representar derivadas a través de diferencias finitas para poder pasar después a la solución de la ecuación del calor. Cuando nosotros tenemos una función f de x cualquiera y queremos una aproximación a la derivada, nosotros ante todo nos tenemos que acordar qué es la derivada. Derivada quiere decir mantenernos en un punto, trazar una línea tangente a la curva en ese valor de x que seleccionamos, medir el ángulo que se forma con el eje horizontal y la tangente trigonométrica de ese ángulo. Eso es la derivada. Eso va a ser la derivada. Ahora, muchas de las veces no tenemos a una función establecida con su fórmula como tal y solo tenemos puntos que la describen. Entonces podríamos hacer algunas aproximaciones para la derivada. Por ejemplo, si tenemos una x1 donde empieza a existir la función, una x2, una x3 y a cada una de ellas corresponde una y. Por ejemplo, esta sería la y1, esta sería la y2 y esta sería la y3. Las y corresponden a las x, y1, y2 y y3. Entonces podríamos decir, si así son las cosas y no tengo la gráfica, pero quiero la derivada, bueno, pues podría yo decir, la derivada de la función, no tengo la fórmula de la función, no tengo su expresión, solamente tengo las y, nada más conozco las y, como puede ser en un problema de muestreo o cualquier otro tipo. Entonces, la derivada aquí se aproxima, es aproximadamente igual. Por ejemplo, si quisiéramos entre estos dos puntos, diríamos, si cada uno está separado entre ellos una distancia h, es h separación entre los puntos, pues diríamos, una aproximación de la derivada sería, por ejemplo, la y2 menos la y1, lo cual sería al restar la y2 menos la y1, pues lo que estamos diciendo, estamos obteniendo esta distancia entre estos dos. Esa diferencia, esa es sobre la h, entonces ahí tenemos una primera aproximación. Esa sería una primera aproximación para nuestra derivada. Podríamos hacerlo así o podríamos hacerlo de muchas otras maneras, combinándolo diferente. La que vamos a utilizar en lo que sigue para resolver nuestro objetivo, que es la ecuación del calor, vamos a utilizar la siguiente, que va a ser, más que fijarnos en dos puntos, nos fijaremos en tres. Y entonces, por supuesto, la separación entre las coordenadas es h, y diríamos, la aproximación que vamos a utilizar para la derivada va a ser un esquema centrado, en el cual vamos a tomar dos puntos, pero dejando uno intermedio. Y entonces diríamos, la derivada es aproximadamente igual, sería en este caso toda la y3 menos la y1 sobre 2 veces h, porque ahora tenemos otro cateto opuesto y el cateto adyacente ahora es 2h. Eso lo podríamos considerar para cualquier juego de 3 puntos. Uno arbitrario cualquiera podría ser, por ejemplo, decir x, estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y menos 1, luego seguiría el i, luego el i más 1. No olvidemos que estas sí son contadores, nos etiquetan la coordenada. Y entonces, en este mismo orden de ideas, diríamos, la derivada sería aproximadamente igual x i más 1, y i más 1, la y i más 1, menos la y, la que está aquí,
y menos 1 sobre 2 veces h. Esa va a ser una aproximación centrada, diferencia finita, centrada para la derivada. Ciertamente no olvidemos, es una aproximación. El valor exacto lo tendríamos si tuviéramos la función matemática, pero en lo que vamos a hacer suponemos que no la tenemos. Ahora, ya tenemos una aproximación para la primera derivada, y quizá nos gustaría otra aproximación adicional, que pudiera ser la siguiente: la derivada con respecto a x, que fuera de otra manera, tomando solo, digamos, 2 puntos, este que estoy marcando aquí con este que estoy marcando aquí, pero ahora nada más una sola h. Pues podría decir, la derivada también podría ser y más 1, si solo considero estos dos, sería menos la y sobre h. Esa es otra forma. Tomo el punto delantero menos el punto en el que me fijo. O también podríamos decir, la derivada, también aproximarla diciendo, a ver, tomamos estos dos. Entonces tendríamos, si tomamos estos dos, sería la y completa menos la y menos 1 sobre h. Evidentemente, son 3 valores. A como vienen los puntos, no garantizamos que sean el mismo valor, pero consideramos que son aproximaciones legítimas a lo mismo que estamos buscando. Entonces son 3 maneras diferentes de visualizar la derivada. En este sentido, podríamos nosotros decir, la segunda derivada, bueno, si nosotros queremos aproximarla también, pues podríamos decir, la segunda derivada es la derivada de la derivada. Si vamos a hacer derivada de la derivada, pues entonces podríamos decir, vamos a tomar esta aproximación que está allí. Tendríamos la derivada, por ejemplo, y, es una aproximación, y más 1 menos y sobre h menos la adyacente, la derivada que está junto. Ahora, en lugar de tener funciones, ahora tengo derivadas. Entonces sería como la posterior menos la anterior. Sería y menos y menos 1 también sobre h. Y claro, ese cambio en las dos derivadas, pues estamos tomándolo si tomamos los centros, dentro de un intervalo h mismo. La simplificación de esta aproximación, bueno, pues es muy sencilla. Tenemos y más 1, y más 1, aquí tenemos menos un y, menos otro y, menos 2 veces y, menos con menos más, y menos 1, sobre h, entre h sobre h cuadrada. En lo sucesivo, podríamos nosotros tomar para la segunda derivada esta aproximación, para la primera cualquiera de las 3 que tenemos aquí. Ahora, si nosotros tomamos esto como base fundamental para trabajar, si ahora nos vamos a la ecuación diferencial del calor, la ecuación diferencial parcial del calor en una dimensión, tiene la siguiente información: 1 sobre la difusividad del material por la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada parcial de la temperatura con respecto a la posición. Y queremos darle una aproximación. Para ello vamos a tener que imaginarnos el problema unidimensional. Vamos a imaginar, solamente voy a manejar x, por lo tanto es solo una dimensión. Me voy a imaginar a la varilla y voy a imaginarme que la divido en una serie de puntos. Este es el x1, aquí estaría x2, separados la misma distancia, x3, aquí va a estar si sigo sucesivamente, la xy menos 1, aquí la xy, aquí la xy más 1,
Y voy a seguir sucesivamente, estos son puntos, nodos que yo defino. Y aquí está la xn. Por ejemplo, si fuera 1 metro y estuviera haciendo decímetros, sería 0, 1 decímetro, 2 decímetros, tal, 6 decímetros, 7 decímetros, 8 decímetros, tal, 10 decímetros. Entonces, la n lo que me está etiquetando es dónde está la posición. Ahora bien, en cada uno de esos puntos tengo una temperatura. Si yo digo que aquí tengo una temperatura 1, bueno, pues aquí diría que aquí hay una temperatura 2, una temperatura 3, aquí hay una temperatura I, aquí menos 1, por ejemplo, una temperatura I, una temperatura I más 1 y al final una temperatura N. Ahora, esto es dinámico. Si yo, por ejemplo, tengo una varilla a temperatura fija, pero a la izquierda le pongo hielo y a la derecha le pongo agua hirviendo, entonces, si estaba inicialmente a 0, pero aquí le pongo agua hirviendo, pues todas las partículas se van a ir enterando de que hay calor a la derecha y van a ir incrementando su temperatura conforme el material lo permita. Eso es lo que describe la propiedad de difusividad, esa facilidad de dispersión del perfil de temperaturas. Entonces, para el tiempo inicial, pues voy a tener un perfil, pero en un tiempo que siga, en otro tiempo, pues voy a tener otra serie de nodos, pero pues ya no espero que la temperatura sea la misma. Entonces, aquí diría, ok, otra vez T1, ok, otra vez T2, otra vez T3, otra vez TI menos 1, otra vez TI, otra vez TI más 1 y otra vez TN. Pero el asunto es que aquí es un tiempo y aquí es otro. Entonces vamos a ponerle otro subíndice al tiempo. Vamos a suponer que este es el tiempo 1. Todo esto es el tiempo 1. Por lo tanto, esto estaría pasando en el tiempo 2. Nótese que esto que estoy poniendo aquí es un indicador, es otra etiqueta. La etiqueta superior me dice en qué instante es. Entonces yo aquí digo, así empecé cuando el tiempo era 0. Aquí el tiempo lo dejé recorrer un cierto delta de t. Por ejemplo, voy a dejar el experimento 1 hora y aquí lo dejo 1 segundo. Después, en otro tiempo, pues el tercero, el cuarto, el quinto, así sucesivamente, hasta que tendría, en un determinado momento, tendría la temperatura T en el nodo 1, pero, por ejemplo, en el instante K. Y entonces tendría T2K. Aquí sería temperatura en la posición 3, pero en el momento K. Y ahora tendría la temperatura en el instante K, pero nodo I-1, la temperatura en el mismo instante K, pero en el nodo I, y aquí tendría la temperatura en el mismo instante, pero en el nodo I+1, y aquí tendría la temperatura en el nodo N, pero igual en el momento K. El que le seguiría, ¿verdad? Pues sería la temperatura en el nodo 1, en el instante K+1, la temperatura en el nodo 2, instante K+1, aquí sería la temperatura 3 en el instante K+1, aquí tendríamos la temperatura en el nodo I-1, instante K+1, aquí tendríamos temperatura nodo I, instante K+1, y aquí temperatura en el nodo I+1, instante K+1. Entonces, los exponentes, entre comillas, nos están diciendo, los superíndices, ese es un nombre correcto, los superíndices nos van diciendo en qué instante de tiempo estoy trabajando, y pues el subíndice me está diciendo en qué nodo se trata. De tal manera que si yo digo T6, 8, lo que estoy diciendo es que es el sexto nodo en el octavo instante.
Eso es lo que me está representando eso. Y en general, T y K, pues me está dando ese tipo de información. De tal manera que yo podría ahora hacer una aproximación a la ecuación diferencial del calor. Como esta es una propiedad del material, no puedo tocar ni hacer aproximaciones sobre ella. Pero vamos a suponer que yo tomo una aproximación para la derivada. Y digo, a ver, voy a tomar la temperatura en el instante K más 1 y le resto la temperatura en el instante K. Como tengo que identificar instante y nodo, bueno, pues vamos a trabajar aquí en el mismo nodo. En el mismo nodo. Aquí solamente dejamos modificarse el instante, el tiempo. Es el que dejamos moverse. El tiempo lo dejamos moverse. Eso es lo que implica esta derivada. Obviamente vamos a dividir entre los incrementos, pero de tiempo. Aquí, porque es derivada en el tiempo. Ahora, la segunda derivada ya la habíamos puesto con una aproximación centrada, que es muy conveniente para este tipo de problemas. Y diríamos, vamos a tomar la temperatura en el nodo, era el I más 1, menos 2 veces la temperatura en el nodo I, más la temperatura en el nodo I menos 1. Aquí estoy tomando la segunda derivada, estoy cambiando en la posición. Pero aquí quieren cambio de posición, no de tiempo. De tal manera que yo dejaría marcado el K con el tiempo y dividiríamos, como vimos hace un momentito, dividiríamos sobre h cuadrado. Esta ecuación, esta nueva ecuación, sí es cierto, la igualdad pues está un poco forzada porque son aproximaciones, pero vamos a trabajarla en base a eso. Vamos a hacer algunos despejes para ver qué información nos da esta ecuación que está aquí. Estas dos cantidades que están dividiendo, pasémoslas. Entonces tendríamos la temperatura en un nodo I en el instante K más 1 menos la temperatura en el nodo I instante K es igual, multiplicando alfa delta T dividido sobre h cuadrada, que multiplica temperatura I más 1 tiempo K menos 2 temperatura I K temperatura menos 1 K. Y ahora lo interesante que podríamos escribir sería despejar esta cantidad. La temperatura en cualquier nodo, el que usted quiera, para un instante posterior es igual a la temperatura en el mismo nodo en el momento anterior, más este factor que depende del material y de cómo haga yo mi esquemita. Como dato cultural, esta H, que es la subdivisión, cuando la pongo en esta plantilla donde digo dónde está la posición H y los delta de T, esta se llama molécula computacional. Esta es la molécula computacional, la que me dice cómo va a cambiar mi modelo. Entonces, aquí lo pongo por temperatura I más 1K menos 2 temperatura IK más temperatura I menos 1K. De tal manera que aquí vemos que hay, aquí estos dos términos son incluso semejantes, una pequeña factorización se impone, TIK más 1, a esta cantidad, le podemos poner cualquier nombre, dejémoslo así, sería alfa delta T sobre h cuadrada por temperatura I más 1 subíndice K. Después aquí tendríamos más el T y K que multiplica a 1, ahí está, para recuperar mi término, menos 2 veces alfa delta T sobre h cuadrada, ahí está. Entonces ya tengo mis dos términos. Este de aquí, y al multiplicar ya recuperé más, bueno, pues desarrollamos aquí alfa delta T sobre h cuadrada T y menos 1K. El valor de esta ecuación es el siguiente. Esta ecuación que está aquí me permite, si yo tengo en un momento determinado, por ejemplo en el momento inicial, yo sé cómo está la distribución de temperaturas,
yo sé para una cierta K cómo están las temperaturas, con esto que está aquí, simplemente puedo calcular la distribución de temperaturas en el momento siguiente, en el momento que sigue. Cuando ya haya calculado todos los nodos del momento siguiente, calculo el del que sigue en función de los anteriores. Entonces, el valor de esta relación de recurrencia que vamos ahora a programar en Octave, vamos a hacer un pequeño programa Octave para ver cómo evoluciona, nos va a dar información en un momento posterior a partir de información del momento anterior. Aquí tenemos un pequeño código hecho en Octave, Octave para Windows. Recordemos que Octave es lo que suple a MATLAB, ¿verdad? Cumple con casi todas sus funciones. Aquí estamos utilizando Octave 364. Lo estamos utilizando con un editor de textos, ¿verdad? Que se puede bajar gratuitamente. Tanto el editor de textos como Octave son software libre. Vemos que el código es muy parecido, es extremadamente parecido a MATLAB. Y bueno, pues clarificamos nuestro entorno en las primeras 3 líneas. Mantenemos la capacidad de graficación. Hacemos una subdivisión en 20 puntos para una varilla de 1 metro. La H con la que vamos a dividir los elementos, ¿verdad? Aquí está, es dividir la longitud entre el número de nodos que queremos menos 1. Creamos un arreglo X, iniciamos nosotros poniendo temperaturas ceros en todas las temperaturas. La temperatura en el extremo derecho la ponemos inicialmente igual a 100. Definimos un arreglo nuevo para ir depositando en él las temperaturas que se van a ir generando, lo graficamos. Definimos nuestro alfa, los delta T, el alfa recordemos que es la difusividad, el delta T en el que vamos a trabajar, y pues definimos ahí esa cantidad de R para manejar un solo valor, y para 50 tiempos vamos generando, de acuerdo a lo que decíamos, pues vamos generando, ahí está la expresión algebraica a la que llevamos, pero en su forma computacional. Ahí se tiene, este código está disponible en el comentario del video, por si usted quiere revisarlo. Y pues hacemos la graficación, ponemos una cuadrícula, ponemos un encabezado, es estético, damos una pequeña pausa para que la gráfica se detenga y la podamos ver, renovamos la temperatura y volvemos a correr. Si nosotros aquí en Octave corremos este código, que le podemos poner cualquier nombre con la terminación .m, pues podemos ver rápidamente el perfil de temperaturas en simulación que se genera para este problema resuelto en diferencias finitas. Cabe aclarar que debido a la naturaleza de la ecuación diferencial no podemos modificar arbitrariamente el número de puntos. Nos gustaría a nosotros que pudiéramos poner muchos puntos aquí en el código, pero hay restricciones. No podemos poner, por ejemplo, 2000 puntos. Y también tenemos que tener mucho cuidado con el alfa y el delta T. Las 3 cantidades, alfa, delta T y n, tienen condiciones que veremos más adelante para que se dé una solución convergente.